Hola, bienvenidos a mi canal Rosgurumi. Este es el último video ya de nuestro amigurumi Jack del Día de Muertos, día de Halloween, que lo adelantamos para terminar los 3 muñecos que es de Día de Muertos. Bueno, pues en este video vamos a armar ya nuestro Jack. Para los materiales nada más van a ser sencillo, va a ser una aguja, va a ser pegamento, ya sea del que ustedes utilicen para pegar sus amigurumis. Si no los pegan, pues pueden coserlos. Yo en mi caso voy a utilizar silicón, pistolita de silicón y pintura negra textil, ¿sí? Para ponerle lo que vienen siendo los botoncitos, los puntos que lleva aquí en la manchita del pantalón. Y también vamos a ocupar hilo blanco, una tira para hacerle lo que vienen siendo las rayitas del traje. Bueno, pues antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar pegando la cabecita. Para pegar la cabecita, ya saben, vamos a ir tomando un punto del cuerpo de esta manera, si lo pueden lograr ver. Jalamos y luego van a agarrar un punto de la cabeza. Y así van a hacer todo alrededor, un punto del cuerpo, un punto de la cabeza, hasta que termine y cierre todo alrededor. Así les tiene que quedar la cabeza pegada con el cuerpo. Vamos a pegar ahora lo que vienen siendo los bracitos. Para los bracitos, ya saben, vamos a ensartar nuestro hilo a una aguja y vamos a cerrar de ambos lados. Vamos a cerrar así la pieza de ambos lados para poder coser al cuerpo. De esta manera. Y aquí lo vamos a pegar. Aquí está la primera hilera, segunda en la tercera hilera. Vamos a pegarlo agarrando igual como la cabeza y el cuerpo. Un punto del cuerpo y un punto del bracito. Así lo vamos a ir haciendo hasta cerrar toda la pieza. Así. Y aquí vamos a hacer lo que viene siendo, vamos a hacer vuelta para hacer un nudo, para que no se nos deshagan nuestras piezas fácilmente cuando las lavemos. O también ya ven que cuando las agarran mucho los bebés, que los traen mucho agarrando, jugando, para que no se deshagan nuestras piezas, hagan el nudito. Así me funciona a mí muy bien. Y vamos a cortar el hilo. Y así como hicimos esta, vamos a pegar también el otro bracito. Y así les tiene que quedar los bracitos ya pegados, cosidos. Y ahora vamos a pegar lo que vienen siendo la pancita, la manchita de la pancita, ¿sale? Vamos a pegarlo de esta manera. Con pegamento, bueno, yo en este caso es silicón, le voy a poner silicón y lo voy a pegar así. Si ustedes no quieren pegarlo, no quieren usar pegamento, lo pueden ir cosiendo alrededor, todo alrededor aquí en medio. Ahora vamos, así les tiene que quedar, miren, la manchita. Ahora vamos a pegar lo que viene siendo del cuello. Vamos a ponerle silicón aquí donde yo le puse. Y del otro lado también. Déjenme acercar porque de esta manera. Y así les tiene que quedar lo que viene siendo lo que tiene de piquitos en el cuello. Al final le vamos a poner los puntitos, los botoncitos, porque pues yo se los pinto.
Entonces, para evitar que se vaya a manchar mi pieza, pues así se lo hago. Se lo hago ya hasta el último. Ahora vamos a ponerle lo que vienen siendo los ojitos para saber dónde va la nariz y la boca. Miren, ahora vamos a ponerle los ojos. Más o menos vamos a tantearle dónde queremos nosotros que vayan los ojitos. ¿Sí? Vamos a dejarle espacio a lo que viene siendo la nariz. Entonces vamos a tomar, yo voy a tomar un poco de pegamento, los voy a pegar. Si ustedes lo quieren coser, lo pueden coser. Miren, así pegamos los ojitos. Ahora vamos con hilo negro, ¿sí? Doble hebra. Vamos a colocarle lo que vienen siendo la nariz y la boca. Vamos a comenzar. Déjenme ver hasta dónde. Vamos a comenzar poniéndole en la boca, ¿sale? Y vamos a hacer esto. Vamos a poner de esta forma la boquita. ¿Sí? De esta forma vamos a poner la boquita y vamos a regresar de esta forma, miren. Y vamos a regresar haciendo las rayitas como si estuviera cosida su boquita. Pueden hacer puntadas grandes, puntadas pequeñas, de varios tamaños, como ustedes gusten. ¿Sí? Miren. Pueden hacerla para que no se les haga tan grueso. Déjenme, me regreso porque se me está haciendo muy grueso y este yo lo realicé. Déjenme cortarle aquí. Yo lo realicé con una hebra. La que vienen siendo estas rayitas las realicé yo con una hebra. Entonces vamos a hacerlo igual para que no se vea tan grueso como las cosiditas. Déjenme hago aquí un nudito para que no se me vaya a deshacer la boquita. Y vamos a meter este nudito. ¿Sí? Y como la nariz sí va grueso, vamos a hacer de una vez la nariz para ahorita con una sola hebra. Vamos a hacerla de una sola hebra. Vamos a hacer lo que viene siendo la costurita de la boca. Ahorita vamos a hacer la nariz. Vamos a hacerla de aquí. Vamos a hacer dos rayitas, una y dos. Entonces vamos a hacer la primera. Va a ser, pasamos una hilera, dos y a la tercera. Nos vamos a regresar ahí mismo, vamos a hacer otra pasadita y de aquí nos vamos a brincar al otro extremo. Aquí. Y vamos a hacerlo aquí. De esta forma y hacemos nuevamente. No estiren mucho el hilo porque si no se les va a ver así como a mí. Muy apretado. Vamos a pasarlo aquí por varias partes para hacer el nudito. Bueno, déjenme le hago otra pasadita para acá. Hacemos el nudito y vamos a pasarlo. Y ahora sí vamos a hacerle la costurita con una sola hebra. O sea, si tengo así, van a ir haciendo así con una sola hebra para que no se vea tan grueso. Y vamos a empezar a coserla. Vamos a empezar
donde ahorita empezamos. Y ahora sí vamos a poner rayitas de diferente tamaño, ¿sale? Si no, me la llevo para acá. No tan apretado para que no se vea tan mal. ¿Sí? Así vamos a ir poniéndole costura todo alrededor. Miren, aquí ya terminé, entonces ya voy a hacer la última puntada. Y así les tiene que quedar la boquita. Vamos a hacer nuestro nudito, nuestro nudo, para que no se nos vaya a deshacer nuestras piezas. Y pasamos por varias veces el hilo para que no se vaya a deshacer. Cortamos. Miren. De esta manera. Y ahora aquí vamos con hilo blanco para ponerle aquí lo que viene siendo en el trajecito. También con una sola hebra vamos a empezar a coser las líneas de nuestro trajecito, de nuestro cuerpo. Vamos a hacerle hasta abajo, pero vamos a poner aquí la mitad y la otra mitad para que no se nos, miren así, y aquí la otra mitad. De aquí corremos, pasamos 1, 2, o si quieren ir haciendo de una sola hilera, como ustedes gusten. Lo que ustedes quieran de separación, ¿sale? Las rayitas las van a hacer lo separado que ustedes lo quieran. Si lo quieren muy tupidito, o sea, enseguidita las rayas o separadas. Yo las puse un poco separadas para no ponerlas tan pegaditas o pegadas. Entonces ya de aquí me voy hasta acá. Dejen que salga. Aquí está. Y así como le estoy haciendo, así le van a hacer ustedes todo alrededor, ¿sale? Todo alrededor del traje lo van a hacer poniéndole las rayas que lleva el traje de Jack. Paso el otro puntito que está muy pegado. De esta manera, ¿sí? Van a ir poniéndole, al final vamos a ir poniéndole aquí para que no se quede alzado así de esta manera, no quede flojo. Vamos a ir poniéndole igual que aquí unas puntaditas, pero eso ahorita se los explico. Primero vamos a ponerle todo alrededor. Así como lo hice, lo van a poner todo alrededor. Miren, aquí ya les voy a decir cómo es que vamos a hacer para que no se nos vean nuestros rayitas de esta manera alzadas. Miren, si se fijan, se ven como alzadas y pues no se miran bien. Vamos a hacer, miren, vamos a meter aquí el hilo en un puntito que esté en la línea, donde vaya la línea de la rayita blanca, que enfoque bien la cámara. Abajito, van a hacerla a un lado y van a ponerla. Y ahí mismo donde sacamos el hilo, ahí lo vamos a meter. Movemos la otra rayita y vamos a buscar un punto que esté abajo de la rayita.
Miren, para que no se note tanto. Y vamos a meter en ese mismo donde sacamos el hilo. Movemos la otra, ponemos, miren, ahí mismo. Y ahí mismo para que no se vea la diferencia. Miren, ¿sí ven? Así para que ya no se vea y esté pegado al cuerpo. Esté pegado al cuerpecito las rayitas. De aquí vamos a brincarnos hacia el otro lado para hacer lo mismo que hicimos en la otra piernita. En la otra pierna vamos a hacer lo mismo, miren. Ahí mismo movemos el hilo a un lado, sacamos donde esté un puntito abajo del hilo, metemos ahí mismo. Miren. Y ya sacamos, hacemos nuestro nudo y vamos a meter varias veces para que no se nos deshagan. Y aquí podemos cortar. Miren, y así tiene que quedar las rayitas de nuestro traje. Y ahora, como ya hicimos todo lo que era, vamos a pintarle con pintura los botoncitos que lleva aquí. Si ustedes no lo quieren pintar, pueden hacer con una aguja. Miren, déjenles muestro. Van a ensartar hilo negro. Van a ensartar hilo negro. ¿Sí? De esta manera. Y pueden ponerle tachitas o pueden ponerle, pueden engarruñar varias veces. A ver si de esta manera así. Para que se haga un tipo nudito. Se hace un nudito, se vuelve a meter donde mismo y ya se queda el nudito ahí. Pasan al siguiente, vuelven a enredar la aguja varias veces. Miren, déjenme ver a ver si no se me deshace otra vez. Para que mejor me entiendan, miren, vamos a hacer así varias veces. Sacamos el hilo. Se va a hacer un tipo nudito. Jalamos poquito a poquito, de esa manera. ¿Sí ven? Se les hace así el nudito. Dejen que enfoque bien. Y ahí mismo vuelven a meter la aguja y se brincan hacia otro lugar. Y se queda ahí el botoncito. Miren. Vuelven a hacer lo mismo. Vuelven a hacer varias veces. Así, hacen nudito y se brincan al otro y así. Por si no quieren pintarlo. Pero si tienen pintura y lo quieren pintar, pueden pintarlo. Que a la hora de lavar ya saben que no se despinta. No se despinta esta pintura, no se quita porque es pintura textil. Es especialmente para tela. Para pintar, no sé si se han fijado que hay personas que pintan servilletas, pintan almohadones con pintura. Y los lava uno, lo pueden sellar con sellador, o sea, se lleva muchas cosas, pero yo no le pongo eso, yo nomás lo pinto y cuando lo lavo, pues no se despinta, no se quita la pintura. Entonces, si ustedes quieren hacerlo así con hilo, lo pueden ir haciendo como les expliqué, o pueden pintarlo. Miren, yo aquí ya lo pinté, no sé si se fijen, aquí yo ya pinté, este fue el que realizamos apenas ahorita y este ya lo tenía. Ya le pinté los botoncitos y así lo voy a dejar hasta que seque para que no se mueva y no vaya a manchar las demás piezas. Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado, lo hayan realizado o lo vayan a realizar después. Aquí quedan los videos para que lo realicen el día que ustedes gusten. Esperen el próximo amigurumi nuevamente de Halloween, de Día de Muertos. Espero y les vaya a gustar como les gustó este de Jack. Bueno, pues esto sería todo. Espero que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.